Se le aparecieron las brujas a la derecha en Brasil. Pues Jair Bolsonaro, siendo presidente en funciones, con parte de las Fuerzas Armadas de su lado, con parte de su equipo pidiendo golpe militar, todo un aparato de fake news típico de la derecha y la extrema derecha literal en la calle, después de estar años detenido y atravesar una larga persecución en su contra y de su círculo cercano, Lula regresa a la presidencia de Brasil de forma épica y regresa, digamos, cardíaco el asunto. Con el 100% de las actas contabilizadas, Lula se impone a Jair Bolsonaro, de acuerdo al Instituto Electoral de Brasil, por 50.90% contra 49.10%. Es decir, estamos hablando literal de, como ustedes lo pueden ver ahí, 2 puntos, casi 2 puntos porcentuales, es decir, alrededor de unos 2 millones de votos aproximadamente, pues Lula obtiene 60.345.999 votos. Ya, esto es ya información oficial de Brasil, información del Instituto Electoral brasileño. Y además, bueno, Bolsonaro obtiene nada más 58.206.354 votos. La diferencia es literal en un país gigantesco en donde votaron más de 110 millones de personas. La diferencia es únicamente de 2 millones entre ambos expresidentes. Esta elección es histórica porque estamos hablando de, desde el regreso a la democracia en Brasil, del duelo de dos expresidentes. El más representativo de la derecha de los últimos tiempos, Jair Bolsonaro, que también fue muy respaldado a nivel internacional por la derecha que sí se moviliza. Incluso Donald J. Trump, el presidente de Hungría, también Orbán, estuvieron haciendo campaña electoral a favor de Bolsonaro. Casi toda la selección brasileña, personajes como Dani Alves, Neymar, Kaká, bueno, en fin, un montón de personajes muy conocidos a nivel internacional estaban por Bolsonaro, mientras que Lula, bueno, Lula con todo el arrastre de las bases logró dar una voltereta espectacular, tal y como lo anunciamos literal en este canal. Bueno, cabe señalar que América Latina poco a poco se fue pintando de rojo. También lo hemos venido diciendo. Como ustedes pueden ver, ya tienes ahí a México, ya estaban ahí Cuba, ya estaba ahí también eh, Perú, pero bueno, ahora se suman, además de Argentina, se suma Brasil, que ya lo tenemos pintando prácticamente como una especie de subcontinente, pintando a Sudamérica de este color. Y bueno, para pues tristeza de la derecha, pues la foto histórica que pues a la que una y otra vez hacemos referencia, ya quedó con crucecitas de esta manera. Tache para el traidor ecuatoriano Lenin Moreno, ya se fue Iván Duque, llegó Petro, el izquierdista, ya se fue Piñera, llegó Boric, esos dos parecen que son más bien cortados con la misma tijera, pero se fue Piñera, adiós a Macri, llegó Alberto Fernández, otros dos que se medio parecen, y bueno, se va Jair Bolsonaro, ese sí, sustituido por su antítesis, Luis Ignacio Lula da Silva, que, ojo, se hablaba de una paliza hace 3 meses y ya vimos que, decía yo, fake news, el ejército en las calles, parte de la derecha pidiendo golpe militar, el mismo Jair Bolsonaro desacreditando las organizaciones electorales, la organización electoral, etcétera. El ejército deteniendo a personas para que evitar que votaran en las zonas lulistas y pues con todo y eso se fue, pero Lula da Silva no tuvo un paseo.
Cabe señalar también que ya han manifestado su respaldo presidentes como el mismísimo López Obrador, que es muy representativo porque generalmente el presidente mexicano se espera hasta que ya estén aseguradas y garantizadas los números, y entonces lanza su ganó Lula, bendito pueblo de Brasil, habrá igualdad y humanismo. Ganó Lula, bendito pueblo de Brasil, habrá igualdad y humanismo. Pone una foto representativa a López Obrador, Benito Juárez, y después de Juárez, Lula y López Obrador, dos gigantes históricos de América Latina, seguramente se encontrarán ya como presidentes ambos. Es bastante significativo y me parece que López Obrador debería reflejarse un poquito en Lula, porque probablemente López Obrador pueda pasar por el torbellino político que está pasando Lula, y bueno, pudieran haber situaciones en México para que, para que luego pasara una cosa similar. Bueno, también personajes como Gustavo Petro, que también simpatiza con la causa de Lula. Gustavo Petro también puso así tal cual, sin mucho rodeo, viva Lula, viva Lula. Miguel Díaz Canel también de Cuba, le estoy poniendo los más representativos únicamente, también Díaz Canel de Cuba dice lo siguiente, en una foto en donde aparece Díaz Canel con Raúl Castro, personaje histórico también de Cuba, hermano de Fidel Castro, dice, te abrazamos, hermano presidente Lula, te abrazamos, hermano presidente Lula. Y bueno, el presidente de Chile, Gabriel Boric, también ya puso su tweet y dice lo siguiente, Lula, alegría. Lula puso democracia, democracia, es decir, ganó la democracia finalmente. Personajes como Evo Morales o Rafael Correa, expresidentes de Bolivia y de Ecuador, también ya se manifestaron. Dice Rafael Correa, cuando encarcelaron a Lula para impedirle ser candidato, no solo le robaron su libertad, también robaron la democracia a Brasil. Lo mismo hicieron en Ecuador con una ridícula sentencia por influjo psíquico. En Ecuador la revancha popular será aún mayor. Viva la patria grande, dice Rafael Correa, y pone una imagen de Luis Ignacio Lula da Silva. Bueno, pues prácticamente por ese mismo tenor va Luis Ignacio Lula da Silva, que pone lo siguiente, perdón, Evo Morales de Bolivia, que pone lo siguiente. Miren ustedes qué dramático tuit. La reelección del hermano Lula fortalece la lucha del multilateralismo con igualdad, dignidad y justicia social para los pueblos de América Latina. Con su experiencia en gestión pública y acción política, nos da esperanza de un verdadero proceso de integración y liberación. Recordemos que, bueno, Lula coincide en el gobierno también con una parte de su gobierno con Evo Morales, y hacen parte de la historia, igual con Correa y con Hugo Chávez, hacen parte de esa American